Estamos aquí en el Salón de Grados del Departamento de Arte y Musicología de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Oviedo para charlar sobre un libro recién publicado cuyo autor es Ángel Medina Álvarez, catedrático de esta universidad y uno de los impulsores de la musicología universitaria aquí en Oviedo allá por 1985, cuando empezó toda esta historia. Jubilado en 2021, Ángel Medina, tras décadas de docencia, investigación, transferencia, tras haber dejado una huella enorme en gran cantidad de promociones de musicólogos, me decía Ángel, allá por 2021, que él iba a seguir trabajando y que tenía en mente un libro sobre aquellas cosas que le gustaban a él, porque brevemente sí quiero hacer referencia a esos ámbitos en los que Ángel desarrolló su carrera. Ángel trabajó en varios temas y el primero de ellos fue la música contemporánea española. También trabajó desde aquellos años 80 en cuestiones sobre teoría musical. Le atrajo muchísimo y también hizo cosas muy relevantes en el ámbito de la música religiosa y la música asturiana, otro tema que nunca él dejó de lado, siendo como es asturiano o obetense. Y por último, también él trabajó en otro ámbito de la musicología que podríamos llamar en los márgenes, musicología fronteriza, musicología infrecuente. Ángel y yo hablamos mucho sobre esto y ahí en este ámbito pues hizo libros muy originales e interesantísimos, como por ejemplo el libro de los Capones, de los Castrati, o el libro y todas sus investigaciones en torno a la misa de gaita, un ámbito en el que cabe la antropología, la reflexión y sin olvidar, por supuesto, las acciones de transferencia y la recuperación del patrimonio. De manera que Ángel, más allá de esos libros que, digamos, pueden considerarse como más en la línea de lo que es el trabajo de un investigador y esas biografías críticas en torno a esos compositores españoles, como puede ser Ramón Barce, como puede ser Josep Soler, Miguel Ángel Coria más recientemente, pues se dedicó también a estos otros temas reflexivos que exigen una mente muy serena y una mente muy especial. Y aquella conversación que tuvimos, pues finalmente se hizo realidad y Ángel durante estos años, desde la tranquilidad de su casa, desde la tranquilidad de la jubilación, desde la serenidad, desde el no tener que interrumpir su trabajo y su reflexión con esas cuestiones burocráticas que a veces nos llevan mucho tiempo en el ejercicio diario, pues Ángel ha construido un libro del que vamos a hablar hoy, maravilloso, que se llama Escalas y escaleras, simbolismos en el eje de la verticalidad. Buenos días, Ángel. Me alegro muchísimo de tenerte aquí, de poder hablar de este libro que me parece que va a ser un libro de una lectura muy placentera para todo aquel, en definitiva, que tenga interés por la filosofía, por la especulación y por la música. Ángel. Buenos días, Elsa. Estoy un poco abrumado por esa presentación tan cercana y cordial, ¿no? Efectivamente, son ya muchos los años que hace que nos conocemos, ¿no? Más de 40. Así que... Y sí, efectivamente este libro es fruto de esta última etapa, pero con base también en los temas y las asignaturas, incluso, que había impartido a lo largo de mi dedicación a la universidad, sobre todo a partir del 85, cuando se funda la primera especialidad
de musicología en España, aquí en Oviedo, ¿no? Muy bien, Ángel, pues creo que ya quieres ir directamente al grano entonces y hablar del libro. Estupendo. Bueno, este libro que yo me he leído muy atentamente en los últimos días es un libro que voy a intentar, con tu ayuda, y luego ya vamos haciendo, si te parece, algunas preguntas más concretas. Voy a intentar, con tu ayuda, decía, establecer como unos cuantos temas interesantísimos que toca. El primero de ellos es la propia idea de escalera. Es decir, esa idea de escalera como símbolo perfecto para el pensamiento místico, como camino hacia Dios, pero también como camino hacia el progreso, como camino hacia el conocimiento, como camino a la espiritualidad y ligado siempre ese camino con la idea de lo que podríamos llamar un viaje transformador, es decir, con una transformación. ¿Puedes explicarnos un poco esto? Sí, efectivamente, el concepto de escalera y también el de escala, refiriéndose en este caso a escala musical, puesto que también hay escalas de mano que son como las escaleras arquitectónicas, pero ligeras y portables, pues las escalas musicales y las escaleras efectivamente tienen etimológicamente es la misma palabra, la misma raíz, pero además tiene la capacidad de representar simbolismos semejantes. Y no solo las escaleras, como quizá podamos ver un poco más adelante, ¿no? También las columnas o los árboles o las montañas comparten estos simbolismos. La idea es que los ejes básicos de la espacialidad son el eje vertical y el eje horizontal. Y en el eje vertical, que es el que nos interesa, pues la escalera adopta la capacidad de simbolizar un sinfín de cosas. En la primera parte del libro pues, hay una especie de muestrario de diversas escaleras, tanto en iconografía, es decir, representadas en grabados, pinturas, etc., como reales, ¿no? Y todas ellas efectivamente representan un camino, como muy bien has dicho, hacia el conocimiento, un camino hacia Dios, hacia la espiritualidad, hacia el paraíso, hacia este tipo de cosas, ¿no? Un camino para comprender los mecanismos del entendimiento, como por ejemplo en Ramon Llull, en fin, esta idea de camino. Y claro, este camino es siempre también transformador. El monje que quiere ser monje y sigue la escala espiritual, que así se titula, el libro del monje Juan Clímaco, que es un libro que todavía el Papa, uno de los últimos papas, reconocía como la mejor guía espiritual que se puede dar hoy día a quien quiera meterse en este tema, pues, y eso que es el siglo VII, pues realmente esos escalones son una transformación sucesiva y continua, ¿no? Son muy difíciles, lo normal es que sobrevenga la caída al subir a esa escalera, porque los diablos, los demonios, las tentaciones, en definitiva, acechan siempre el camino virtuoso de la asceta, ¿no? Y entonces, cuando se llega arriba, finalmente, en contacto con Dios, lógicamente se ha producido la máxima transformación posible, ¿no? Pero hay dos casos que yo creo que se pueden citar muy brevemente, ¿no? Que son particularmente singulares, ¿no? Uno de ellos es la escalera real, la escalera del conocimiento, la escalinata de la Universidad de Salamanca, ¿no? La famosa escalera de la Universidad de Salamanca, que es del siglo XV, y que tiene un relieve que la recorre los diversos tramos, ¿no? Y ahí, en la parte de abajo, según comienza, aparece un peregrino que mira así, tapándose los ojos como si le diese el sol, que mira hacia arriba. Y mira hacia arriba porque, claro, está abajo de unas escaleras, pero también porque el camino del peregrino es un camino que ha de moverse en el eje horizontal, en dirección, pongamos, a Santiago, y ha de moverse en el eje vertical, en dirección a una espiritualidad que se logra con ese camino, con ese esfuerzo y con esa llegada a Santiago, a Jerusalén, a Roma o a donde sea. Y como decía Juan de la Encina, cuando peregrinó a Jerusalén, al llegar a Jerusalén decían, sí, he llegado a Jerusalén, tiene un poema muy bonito, pero este no es el fin,
El fin es la Jerusalén celeste, la que está encima de la Jerusalén real, ¿no? Y allí el peregrino, pues, tiene que pasar por una serie de tentaciones también. Hay una cornamusa, que es un instrumento dionisíaco, claramente, hay una danza profana, hay incluso una batalla, y al final, en la última pilastra, aparece un ministril de trompeta. Por tanto, la trompeta del triunfo, ¿no? La trompeta de que ha llegado a la meta. Ese sería un ejemplo de transformación, ¿no? Ese peregrino que mira hacia arriba y llega finalmente a la trompeta del triunfo, que puede significar también lo angélico, etcétera, lo divino, etcétera. Y otro caso también muy singular es la escalera de las edades de la vida, ¿no? La escalera de las edades de la vida es un tema que sale desde la antigüedad y que se representa en la iconografía desde fines de la Edad Media hasta prácticamente el siglo XX. Es una representación muy constante. Consiste en una escalera que tiene una subida de diversos números de escalones y luego una bajada hacia la parte derecha, distinta, una bajada también hasta la tierra. Y entonces en los diversos escalones se van poniendo las diversas edades de la vida. Al principio hay un bebé en su cuna, luego hay un niño, luego hay un jovencito, luego hay un joven o menos joven, un adulto, y luego alguien que está en la plenitud de la vida, normalmente pues a veces ataviado con ropas lujosas, es decir, el triunfador que en ese momento está en la cúspide de su prestigio social y económico y de todo tipo, ¿no? Pero luego ya empieza el declive, esa otra vertiente de la montaña de la que hablaba Schopenhauer, ¿no? Llegamos arriba, pensamos que hemos llegado a algo, pero tenemos luego el declive. Y allí nos esperan pues la vejez, la decrepitud y en definitiva la muerte, ¿no? Y esa escalera es puramente un ejemplo de transformación, porque la vida es en sí misma una transformación, de niño en adulto, de adulto en viejo, y en definitiva una transformación que puede continuar en el futuro. Pues suele asociarse esa escalera con una forma así como de arco, con la idea del juicio final, que se suele representar debajo y que indica que al final puede haber una vida más allá de esta vida si se ha cumplido en ella adecuadamente, ¿no? Y por tanto, efectivamente, el viaje transformador forma parte del itinerario que se representa numerosas veces con escaleras. Escuchándote, yo creo que todo el mundo ya puede imaginarse los temas interesantísimos que van a aparecer en este libro, que por cierto, en este camino que ha supuesto para ti la elaboración de este libro tan interesante y tan lleno de simbolismos y tan sugerente, original, ha sido, no quiero olvidarme de mencionarlo, importante también la editorial Libargo, que te ha apoyado y que ha hecho que este libro sea una realidad, ¿verdad? Hombre, evidentemente sí. Además, desde el primer momento vieron el proyecto como muy interesante. El director, que no conozco personalmente, pero con el que me he escrito muchas veces, realmente es una persona amabilísima y ha sido el responsable, quiero decirlo, de que ese libro tenga algunos detalles que a mí me gustan mucho. Por ejemplo, que tenga papel hecho con madera proveniente de bosques, digamos, sostenibles, ¿no? Lo pone allí incluso en la página de créditos, ¿no? Tiene una tipografía muy cuidada, es una persona que sabe de estos temas, tiene una tipografía Garamond muy clara, muy bonita, y además tiene una portada casi visionaria, que va muy bien, una portada llena de escaleras y de cosas que suben y bajan, que va muy bien con el contenido del libro. Realmente quedé sorprendidísimo y a todo el mundo que lo vio pues le gustó mucho, ¿no? Quiero añadir, ya que estamos en la página de agradecimientos, muy brevemente a Itziar Larrinaga y Daniel Moro, que aparte de ser queridos colegas y antiguos discípulos, pues son también colaboradores de Libargo y tuvieron también que ver, de hecho Itziar Larrinaga es la directora de la colección dentro de Libargo en la que se publica, y que tuvieron que ver en el apoyo y en la gestión de este libro, ¿no? Y luego, por último, también quiero agradecer naturalmente a mi querida compañera y amiga Celsa Alonso y al director del Departamento de Arte y Musicología, Julio Alonso, que nos ha facilitado y ha colaborado también en esta grabación. Que está ahí detrás de las cámaras, sí. Por cierto, en estos momentos. Muchas gracias, Julio.
me sumo a los agradecimientos. Volvemos al libro entonces. Es un libro que ya lo comentamos alguna vez Ángel y yo, es un libro que se presenta como un muestrario. Como un muestrario, has hablado de 2 ejemplos de escaleras, van saliendo muchos más a lo largo de los 6 capítulos y tiene un índice, además, si quería destacar yo esto, muy detallado, lo que permite que el lector pueda leer epígrafes sueltos, no necesariamente en el orden en el que está publicado, capítulos sueltos. Es decir, es un libro que permite muchos tipos de lectura, no necesariamente de manera lineal. ¿Quieres comentar algo sobre esto, Ángel? Pues sí, la verdad está hecho de una forma que con una bastante compartimentación, los capítulos, son 6 capítulos, pero cada capítulo tiene bastantes, un número significativo de epígrafes, a veces hasta 10 o 11, ¿no? Y entonces, claro, tiene el principio del muestrario. Evidentemente, como tal muestrario, es selectivo. Hay unos cuantos ejemplos, pero se podían poner más. En definitiva, ¿no? Para que el propio lector o lectora saque sus conclusiones, ¿no? Y el índice, al ser detallado, permite, al verlo, saber qué te interesa más y qué te interesa menos. Y hay realmente un par de temas que son más técnicos, más para como musicólogos, ¿no? Pero el 95% del libro lo puede leer cualquier persona que tenga, en fin, una mediana cultura y afición por la lectura y por las cosas de la tradición musical antigua, ¿no? Desde Grecia, digamos, el mundo clásico, el mundo medieval y el mundo de los siglos modernos, ¿no? Con algunos cursos sobre cosas más contemporáneas, pero puntuales, ¿no? Digamos que llega justo hasta el momento en el que una serie de valores, como la teoría de los 4 elementos o como la teoría de la música de las esferas, empiezan a declinar por los avances de la ciencia, cosa que se da básicamente en el siglo XVII. Pero hay constantes que arrancan de Grecia y que se mantienen vigentes tanto en la cuestión de la música de las esferas o en la cuestión de los elementos, o en la cuestión de ciertas cuestiones de digamos, de sanidad, de medicina, ¿no? Que se mantienen durante muchísimos siglos hasta que cambia el paradigma con todos los hallazgos y digamos, con el experimentalismo del siglo XVII, ¿no? Cuando se da eso que algunos autores han llamado la desafinación de las esferas, ¿no? Al descubrirse precisamente que no eran circulares, que la Tierra no era el centro, en fin, estas cosas, y que naturalmente hacía que aquella teoría que venía del mundo pitagórico pues cayese un poco en desuso. Un poco, porque de alguna manera sigue habiendo todavía, muchas veces cuando descubren algún hallazgo científico de última hora, un cuásar, un no sé qué, pues efectivamente lo asocian también con los periodistas, quiero decir, dan la noticia siempre con un poco la música del universo, la música de las esferas y todo esto. Pero sí, es un libro en ese sentido manejable y por tanto en el que, como digo, sí se puede leer saltando algunas cosas o yendo a otras que te interesan más. Muy bien. Hablando de la música de las esferas, que bueno, es que es un tema que ya sabes que me gusta mucho, porque hemos tenido conversaciones en tu despacho a lo largo de los años. Hay algunas escaleras que han sido también de las que más me han gustado. Por ejemplo, bueno, empezando por la escala de Jacob, podemos luego hablar, si te parece, algún apunte de esa música de las esferas. Sí. Y por supuesto la historia de Filología y Mercurio, que esa tienes que comentarla aquí brevemente, sí, sobre todo estando en una facultad de Filosofía y Letras, pues así que te dejo que hables un poco sobre esas dos cosas. Pues, la escala de Jacob es el paradigma y el modelo de todas las escaleras simbólicas, ¿no? A veces se emplea la palabra escala también para decir escalera, entonces aparece así, sueño de la escala de Jacob. Pues efectivamente esa escalera de Jacob sale ya en el Génesis, nada menos, ¿no? Y entonces, bueno, Jacob iba de viaje, se para a descansar, se acuesta y sueña con una escalera, dice, que se asienta en el suelo y que estriba, es decir, que reposa finalmente en el propio cielo. Y por ella, dice el Génesis 28, dice,
por ella subían y bajaban ángeles de Dios. Por lo tanto, está ahí todo. Para mí, ahí está todo, porque eso significa que se establece una posibilidad de comunicación graduada. Ese es un elemento fundamental, ¿no? La escalera tiene gradas, las escalas musicales tienen grados, es siempre lo mismo, ¿no? Una comunicación graduada entre lo terrestre y lo celeste. Y por una cuestión también de mentalidades, digamos, de tipo sobre todo neoplatónico, pues va a haber una serie de grados intermedios muchas veces, ¿no? Es decir, es la comunicación de lo sensible con lo inteligible, de lo material con lo inmaterial, de lo corruptible con lo incorruptible. Son las cualidades que diversos teóricos, diversos tratadistas y filósofos van poniendo desde la antigüedad, digamos, hasta, como decía antes, hasta el siglo XVII. Por eso es el modelo auténtico, el paradigma de la escalera simbólica. Y hablando de escalas ya y música de las esferas, justamente hay que decir dos cosas. Una de ellas es que la música de las esferas también se va transformando a lo largo de los siglos, de tal manera que la música de las esferas tiene una característica, que se supone que los cuerpos celestes han de tener sonido, porque se mueven, y además han de tener un sonido que no sea discordante con otros sonidos, porque entonces podrían chocar los planetas entre sí y sería un caos. Se considera que el universo es lo que llama Boecio la máquina del cielo, ¿no? Y esa máquina del cielo está perfecta, es un engranaje perfecto y tiene que ver con la música. Entonces, los pitagóricos plantearon que todo era número, todo era número. Es un planteamiento a priorístico, como otros presocráticos. Y, naturalmente, eso de que todo es número, pues no se ve bien en una patata, por ejemplo, o en una piedra irregular. No se ve bien que todo es número. Pero, en cambio, en la música sí se ve bien. Por eso en la música no es que todo sea música para los pitagóricos, sino que todo es número, y en la música es donde mejor se ve. ¿Por qué? Porque en una cuerda que pongamos en un monocordio, si ponemos el dedo en el medio sale una octava, y poniéndolo en otro sitio en proporción de 3:2 sale una cuarta, una quinta. Y que son los intervalos clásicos y sagrados del pitagorismo. Entonces, lo que hay que suponer que esos intervalos responden a proporciones muy elementales como 2:1, 3:2, 4:3, pues la música de las esferas ha de tener esas proporciones. Y entonces lo que ocurre en definitiva como segundo gran elemento es que la música de las esferas siempre tiene una estructura que está respaldada por la teoría del momento. En Grecia va a tener estructuras de escalas griegas, que son distintas, y en el mundo medieval va a tener escalas gregorianas y así en diversos momentos. Eso es muy importante. Y los planteamientos son tan variados, hay docenas de planteamientos que dan diversas soluciones, diversas sonoridades e incluso diversos principios de funcionamiento. Por ejemplo, algunos autores creen que lo más cercano, que es la luna, sonaría muy grave y de ahí hacia arriba iría sonando más agudo hasta llegar al círculo de las estrellas fijas, que sería lo más agudo. Pero otros piensan que es justamente al revés, ¿no? Que es al revés. No sin lógica, porque en definitiva, si concibiésemos esas distancias como cuerdas reales, una cuerda cortita daría un sonido más agudo que una cuerda que llega a Saturno. Entonces, pero en general las que abundan son las que consideran que la agudeza va hacia arriba. Y eso tiene que ver con el imaginario, tiene que ver con que hacia lo agudo está siempre lo superior en las escalas. Bueno, y hay, como digo, pues ejemplos muy interesantes. Por ejemplo, el caso de Macrobio es muy bonito porque lo que hace es, para racionalizar la música de las esferas, aplicar los números del timeo. Es decir, el 1, el 2, el 3, el 4, el 8, el 9 y el 27. Es decir, los primeros cuadrados y los primeros cubos. Y entonces esos números los aplica y sale una cosa un poco disparatada con varias octavas, porque digamos que para Macrobio era más importante que existiese un orden adecuado, consideraba que el de Platón era magnífico, que aquellas octavas sean casi imposibles, ¿no? Pero efectivamente hay muchas opciones. Y hay un caso también muy interesante que tiene mucho, que es un viaje, que tiene escala, que tiene de todo, ¿no? Que es el viaje de Filología y Mercurio.
Las bodas de Filología y Mercurio es una obra monumental de Marciano Capella, un erudito latino del siglo V en la zona del norte de África, en la cual pues, cuenta cómo Mercurio pues, desea tener esposa y busca y encuentra, luego de muchas vueltas y de buscar a otras candidatas, en fin, una historia muy entretenida, encuentra a una doncella muy sabia, que es a la que incluso los dioses tenían respeto, y que es Filología, ¿no? Todos los nombres son simbólicos, ¿no? Ya había conocido antes a Psique y a Mántica, que es la adivinación, en fin. Para eso tiene que subir al cielo, digamos, ¿no? Y entonces, previamente, hay un ritual en el cual ella se convierte en inmortal. Y antes de arrancar con toda su comitiva en su litera, bueno, es una excursión fantástica por todo el universo, preciosa, pues antes de eso, ella literalmente vomita toda una serie de legajos, pergaminos, rollos de papiro, jeroglíficos, todo el saber que había en ese momento. Y esa es exactamente la fundación simbólica de las 7 artes liberales, ¿no? Que son las que luego en los siguientes libros, esto es el libro segundo, y en los siguientes libros hasta el 9 pues va explicando pues, la aritmética, la astronomía, la música, la explica luego en otro libro aparte, y sucesivamente la retórica, la gramática, etc., ¿no? Entonces lo que ocurre después ya en el propio viaje es que va recorriendo las diversas esferas y va indicando cuánto se separan una de otra, diciendo, bueno, pues de la Luna a la siguiente parada hay tanto, un tono o tono y medio o lo que sea, o medio tono. Se trabaja con tonos y semitonos. Y así va llegando hasta que entonces al llegar al final, es decir, al círculo ya de las estrellas fijas donde están los dioses, toda aquella comitiva dice, reposa y descansa en una octava perfecta. Claro, es el reposo perfecto, ¿no? Y claro, lo que pasa es que al contar lo que va él describiendo, como hay una duda sobre si sale de la Tierra, que no tendría que sonar, o sale de la Luna, lo que ocurre es que si contamos lo que él dice en el texto, nos sale una octava más un semitono, en unos casos, o una octava más un semitono. Y eso dio lugar a ríos de tinta en la interpretación, incluso a forzar traducciones para que encajase lo que decía, pero chocaba con varios hechos. Por ejemplo, en la descripción de Capella, salían 3 semitonos seguidos, cosa que ya entonces estaba claramente prohibida por diversos autores, ¿no? Y salen, como digo, hay ese fallo. Entonces hay una opción crítica que consiste en simplemente decir que se confundió, con tanto semitono y con tanto medio tono, contó mal. Es decir, un fallo humano. Y esa es la teoría más convincente, porque si se hace una pequeña corrección, creo recordar que entre la distancia del Sol y Marte, pues allí haciendo una pequeña corrección, en vez de medio tono haya un tono, creo recordar también, pues el caso es que nos sale la octava. Nos sale la octava. Y además, lo que nos sale es un trozo de sistema griego, que es el mismo que ya había utilizado Plinio el Viejo en su descripción de la música de las esferas. Y como Capella sigue mucho a Plinio el Viejo, pues es evidente que ahí también lo seguía, y que por tanto, haciendo esa pequeña corrección, nos sale lo que cualquier autor que hable de la música de las esferas desea, que es que se ciña a un modelo que exista y no que sea un caos. Por tanto, es un pasaje, todo ese pasaje inicial del libro es verdaderamente fantástico por todo este tipo de cosas. Y luego hace una síntesis de la música en el capítulo final. Muy bien, hago un pequeño apunte. La Tierra se supone que no sonaba o no tenía que sonar porque se suponía que no se movía. Claro. Lógicamente. Así es. Lo que pasa es que dice que de la Tierra a la Luna hay un tono. Sí. Pero entonces la idea, eso es otro tema, porque claro, la idea es que lo que suena es el arranque de la comitiva. Ajá. En cuanto hay movimiento, empieza a haber distancia, claro, ¿no?
empieza a haber distancia. Él incluso da también una distancia en estadios de Caratón y eso, o sea, Sí. lo calcula, ¿no? Bueno, Lo medían en totalmente estadios. erróneo, quiero decir. Sí, sí. Pero sí, efectivamente. En cambio, saliendo desde la Luna, que es lo normal, Sí. contando que hay ese tono, pues sale, pones las notas y sale realmente una octava de la a la, que en realidad, desde el punto de vista griego, es una estructura que encaja con una parte de un sistema perfecto, por ejemplo. Bien. Otro tema interesante en el libro que me llamó la atención y que además de alguna manera acabas de comentar tú, es el tema de los binarismos, ¿no? Que todavía están tan presentes en la sociedad actual. Esa idea que está ligada a las escalas, a los tetracordos, la idea de lo plagal y lo auténtico, lo femenino, lo inferior, lo subalterno, lo terrenal, lo sometido, lo subyugal, frente a lo auténtico, esos hexacordos o tetracordos más agudos y esos modos gregorianos que mueven más en el agudo, que son más masculinos, superiores, primigenios, autorales, dignos, celestes. Esa idea de esos binarismos, incluso en clave de género, ya están muy presentes en toda esta especulación de la antigüedad, medievo, renacimiento, incluso hasta llegar a día de hoy. Sí, efectivamente, la división binaria es característica de nuestra sociedad occidental, ¿no? Entonces, bueno, está el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento como división modelo también, ¿no? Está, por ejemplo, la gramática elemental de Donato, que fue fundamental durante muchos siglos, pues es la gramática llamada Ars Minor, y la gramática superior del propio Donato es la llamada gramática Ars Major, ¿no? Mayor, ¿no? Entonces está el Ars Nova y el Ars Antiqua. Es decir, hay muchos. Luego, después, ya en el caso de la música, es muy importante decir que también hay mucho gusto por la división ternaria, hasta el punto de que la división binaria es posterior a la división ternaria de las figuras, ya en el Ars Nova, ¿no? En el Ars Nova se equipara. Y cuando los teóricos, como Vitry y Juan de Muris, quieren explicar por qué cuentan con el número 2, cuando en el siglo XIII todo era, casi todo, era ternario, pues lo que hacen es defender o hablar precisamente de estas cosas, ¿no? De que hay Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. O sea que el 2 también es, claro, el 3 tenía el prestigio de ser la Santísima Trinidad, claro. Pero evidentemente el 2 también tiene su prestigio y lo sacan con esta binaridad que comentas, ¿no? Y ahí, efectivamente, ya lo has explicado tú prácticamente, pero es eso, ¿no? Hay un autor en concreto que es fascinante a este nivel, dentro de los teóricos musicales, que es Aribon o Aribón. Aribón, a finales del siglo XI, tiene un libro que se llama, un tratado que se llama Música, donde explica varias cosas interesantes, ¿no? Entre ellas, efectivamente, la catalogación de los modos entre auténticos y plagales. Ahí ya está todo dicho, porque los auténticos todos sabemos lo que significa. Y plagal, en griego, significa falso. Falso. Los modos falsos. Que por otra parte, musicológicamente, son los más antiguos y los originarios. O sea, no son nada falsos. Pero bueno, y luego los nombres que van dando a estos modos, los teóricos, y que Aribón recoge muchos de ellos, son maestros y discípulos. Se establece una jerarquía. Autorales, ¿no? Que tienen categoría de autor, y subyugales. Y subyugales en el sentido de estar bajo el yugo de, ¿no? Y a veces príncipes y ministros, y otras varias cosas más. Está lleno de dualidades en este aspecto. Pero además es que Aribón nos da una lección teológica también con otra dualidad, que es, y que enlaza con el tema del libro, que es la consideración de la naturaleza humana de Cristo, cuando llega a la tierra, y la naturaleza divina de Cristo. Y para ello, a la naturaleza humana, de la que dice que Cristo pues, se encuentra con hambre, cosas humanas, con hambre bajo la higuera estéril, como cuenta el Evangelio, que los animales tienen guaridas para protegerse o nidos, y que él no tiene dónde recostar la cabeza. Y
esto y que naturalmente va a sufrir en su vida pasión, suplicio y muerte. Y entonces, para esto, lo que hace Aribón es asignarle los tetracordos, digamos, 1 y 2 de los 4 de que consta, diríamos, un modo completo. Los tetracordos, tetracordo o tetracordios graves, ¿no? Graves. En cambio, para después, para la condición divina, que comienza con la resurrección y la ascensión a los cielos, les dedica los tetracordios agudos, los 2 tetracordios agudos, que son los tetracordios además llamados excelentes e hiperbólicos, o sea, tienen una categoría muy grande, ¿no? Y bueno, y hace una serie de comparaciones y de simbolismos, establece allí los simbolismos. Por tanto, lo agudo vuelve a estar una vez más en lo superior, ¿no? como elemento que en la escalera significaría llegar arriba. En el caso de la música es llegar también arriba, ¿no? Pero diríamos que además hay también una visión de género, que esto ya es más puntual y ha salido menos en la bibliografía, pero que sí hay autores que lo comentan. Él pone unos grabados, o sea, unos dibujos, unas ilustraciones, ¿no? En la que hay 2 círculos y de allí se ponen las notas del modo. Hablo del modo en el sentido completo, incluyendo el auténtico y el plagal. Un protus, por ejemplo. Entonces, lo que ocurre allí en ese gráfico es que el protus plagal tiene las mismas notas en común, tiene unas notas en común con el modo auténtico y unas notas que son propias del modo plagal, que son las más graves. Y el modo auténtico tiene unas notas en común con el modo plagal y otras notas propias que son las más agudas. Bueno, hasta ahí ningún problema. Y sí, efectivamente hay una paridad, porque todos tienen si fuese un terreno, todos tendrían el mismo terreno. Pero como estamos hablando de una cuestión acústica, no es lo mismo lo grave que lo agudo. Y entonces, ¿quién hace los sonidos graves? ¿El coro matronal o el coro viril, como dice él? Pues lo hace curiosamente el coro matronal. ¿Y por qué hace qué hace el coro viril? Los tetracordios, la parte aguda. ¿Por qué lo hace el coro viril? Porque evidentemente no hay tal paridad en la realidad. Y por eso la consideración de las mujeres como subalternas se expresa muy bien en que son las que van a cantar modos graves para los que se supone que su voz no encajaría, o que sería más lógico poner al coro viril y arriba el coro de mujeres, ¿no? Entonces, bueno, todo ese tipo de cuestiones introducen un matiz de género que hace que Aribón sea también considerado en este aspecto, bueno, como un hombre avanzado a su manera. No tanto como dicen algunos autores o autoras, pero sí algo en relación con los tratadistas, digamos, de los siglos IX y X. Muy bien, qué cosas. La verdad que muy interesantes. Ya que hablabas antes de Cristo, recordé que en el libro tú no te quedas solo en la escalera, hablas de los simbolismos de otros elementos que pueden tener relación con la escalera, que son los árboles, las cruces y las columnas. Y en ese capítulo, que me pareció interesantísimo, y ya que hablabas de Cristo, esa idea de convertir al Cristo crucificado en una especie de metáfora religiosa de un instrumento cordófono. ¿Puedes explicar esto un poco? Pues sí, efectivamente, como ya comentábamos incluso al principio, los simbolismos escalares en el eje de la verticalidad se pueden expresar con diversos elementos, ¿no? Y evidentemente la escalera es uno de ellos, fundamental, y la escala. Pero también lo son, por ejemplo, la columna, lógicamente, y el árbol. En realidad el árbol y la columna están emparentados, ¿no? El árbol tiene raíces, la columna tiene una base. El árbol tiene un tronco y la columna tiene un fuste, que es como un tronco, ¿no? Y el árbol tiene una copa y la columna tiene un capitel, que a veces incluso es como un elemento floral, como si fuese una copa, ¿no? Reducida a la mínima expresión. ¿Para qué se usaron estos 2 elementos? El árbol, pues para muchas cosas también. Por ejemplo, en una columna se escribió la primera música que se conserva en Occidente completa, que es el epitafio de Seikilos del siglo I, ¿no? Allí se escribió la música de ese epitafio que le dedica Seikilos a su mujer
Euterpe, ¿no? Bueno, pero en una columna se pueden poner también en diversos gráficos las notas de los modos gregorianos, auténticos y plagales, etc., ¿no? Pero también hay incluso un caso muy interesante, porque en el tratado Musica Kyriades aparecen alguna copia de esos tratados en notación dasiana, una notación particular. Aparece, la música aparece representada poniendo cada sílaba del texto a una altura distinta, como si fuese un gráfico de abscisas y ordenadas, ¿no? Y en realidad remiten esa música que va escribiéndose el texto por encima y por debajo, remite a una columna inicial que es una clave múltiple. Una columna en la que se pone abajo, en notación dasiana, para entendernos, do, re, mi, fa, sol, la, por ejemplo. Y luego, si tenemos que cantar do, re, mi, ponemos con una sílaba en el do, otra sílaba a la altura del re, otra en la, etc. Y entonces, en ciertos códices, que se reproduce alguno de ellos ahí, pues hay esa función, ¿no? Que es muy, muy interesante. O sea, y además la columna como piedra, digamos, miliar, ¿no? Como piedra miliar de la que arrancan caminos, porque en ese caso suele ser una música polifónica de órgano, primitiva, ¿no? Caminos que se bifurcan, ¿no? Como diría Borges. Entonces, bueno, tiene esas posibilidades, ¿no? Pero el árbol, lo mismo. El árbol, bueno, el sistema de árbol, los gráficos de árbol siguen usándose hoy día en muchas disciplinas, en informática, en cualquier cosa, ¿no? Y el árbol, el prototipo del árbol es como la escala de Jacob lo es de las escaleras, el prototipo del árbol es el árbol de Jesé, que es el árbol de la genealogía de Jesús. Entonces, los árboles lo que tienen es una raíz, una base, que a veces está realmente arriba, otras veces está abajo, de la cual sale unas ramas que van, digamos, subdividiéndose de tal manera que las de más arriba hay mucho más número de pequeñas ramas y abajo hay mucho menos número. Se sigue utilizando música, por ejemplo, para explicar las figuras. Si uno pulsa en internet y busca figuras musicales, pues evidentemente encuentra gráficos de árbol en los que la redonda se divide en 2 blancas, en 4 negras, en 8 corcheas, etc., ¿no? Pero en realidad en el mundo antiguo se utilizó de muchas maneras más. Por supuesto, se utilizó para la anotación, para el valor de las figuras, ¿eh? Allí se reproduce un ejemplo, todo el ternario, donde hay una máxima, 3 longas, etcétera, hasta llegar a 81 mínimas, ¿no? Números también simbólicos, ¿no? Pero en el mundo musical el sistema de árbol se utilizó mucho más que actualmente. Por ejemplo, se utilizó para las consonancias y las disonancias. Ahí está el árbol consonancial de Juan Bermudo. Y se utilizó también para un tema muy complejo, que es el tema de las proporciones, ¿no? Digamos, con una serie de signos y una serie de valores y de proporciones numéricas que hacen que una misma figura valga el doble o valga la mitad según esas claves numéricas que se introducen, ¿no? Es un tema que se explica en el libro, que es uno de esos que comentaba, que es un poco más técnico, ¿no? Y que naturalmente no voy a explicar aquí porque, insisto, requeriría mucho tiempo, ¿no? O sea que es como digo, es un elemento que funciona y que se pintan árboles. Se decía, por ejemplo, bueno, estudié por el árbol de Franco de Colonia. ¿Qué era eso? Pues era una hoja, como hoy día los apuntes que circulan en las fotocopiadoras, un pergamino que en una hoja tenía un árbol en el cual, un gráfico de árbol en el cual estaban explicadas el sistema franconiano de notación, de longa, breve, semibreve, etc., ¿no? Y por tanto, como digo, adquieren los mismos simbolismos en la medida en que siempre hay una nota genearca, una nota origen, hay siempre notas de más valor o según lo que se analice, de más o menos consonancia, de más o menos disonancia, y luego hay más número en la parte más frondosa del árbol, que serían las notas pequeñitas, que son las divisiones más compartimentadas de la nota genearca, ¿no? Entonces, bueno, simplemente es incluso la mano guidoniana, la mano que se utilizaba
para solfear, para aprender el solfeo, aunque tiene un recorrido en espiral, si se mira como recorrido acústico, en realidad es un recorrido en forma de espiral pero cónica, ¿no? Y entonces también tiene algo, y se dice a veces algo, ¿no?, sobre la mano como árbol, siendo la muñeca el tronco, lo otro las ramas y demás. O sea, también sale en el libro, ¿no? Pero bueno, ya sería un caso un poco más forzado, pero que no escapó a la metáfora y a la imagen y al simbolismo de los tratadistas medievales en este caso. No, te decía lo del Cristo en la cruz como un cordófono porque me encantó esa metáfora de que Cristo sea la cuerda, la cruz sea el mástil o la caja de resonancia del instrumento, sí. Y los clavos sean las clavijas, ¿no? Tenemos aquí más temas, o yo tengo más temas aquí apuntados que me parecieron muy interesantes. Bueno, comentas a lo largo del libro pormenorizadamente algunos grabados que son preciosos. Mi favorito ha sido el de Diego de Rojas, que ya lo utilizábamos en el año 85 en una clase, lo recuerdo, que me dejó impactada, y que volver a recordar aquello y que además está en el libro, la reproducción de ese grabado, y ver esa explicación me resultó sumamente interesante y recomiendo. ¿Quieres decir algo de ese grabado? Sí, muy brevemente. Sobre el caso de Jesús en la cruz, pues efectivamente ya lo has explicado tú, pero también hay pues la imagen de Jesús en la cruz como escalera y como escalera de redención, ¿no? Hay un poema de Quevedo donde dice vos sois la escala, ¿no?, por Jesús. Y luego dice, la cruz es la escalera prometida, los clavos, escalones y subida. Siempre la idea de subir, bajar, tal. Y respecto a los grabados, pues el libro tiene cerca de 40 ilustraciones y efectivamente algunos son muy bonitos. Y ese, en concreto, es un libro de mi propiedad, del siglo XVIII, que tiene ese grabado en un gran estado de conservación y que realmente es un grabado muy bello. Representa una escalinata de 3 tiros que culmina con un castillete de órgano, que en realidad es como una sinécdoque de un órgano, es un instrumento aéreo, en cierto sentido, una Jerusalén celeste casi, y por el cual hay una serie de notas puestas por el camino que que van agrupadas en secciones de 6 notas, desacordos, que sirve para explicar la teoría del solfeo sacordal. No diré más porque esto hay que explicarlo también con más detalle. Pero que es una manera de ver cómo esa teoría tan compleja del solfeo, que funcionó perfectamente desde el siglo XIII hasta el siglo XVIII y que es muy compleja y muy difícil, se utilizaban recursos didácticos para poder facilitar el movimiento en 3 acordes para poder subir y bajar adecuadamente y cantar lo que se quiere cantar. Sí, la idea de la solmización, que la abordas en el libro, y los hesacordos y la mano guidoniana, esa parte de la solmización es quizá de las más técnicas del libro. Otra cuestión que me pareció también interesantísima es la de los ángeles. Los ángeles que, al parecer, pues también están jerarquizados, es decir, hay una gradación de ángeles, ¿no?, desde los más imperfectos hasta los más excelsos, podríamos decir. Y bueno, ese capítulo también me pareció muy interesante, y su relación con la música. Sí, con la llegada del cristianismo, pues evidentemente fue necesario introducir 2 grandes cambios, ¿no?, en el concepto de la música de las esferas. Uno de ellos es que la música de las esferas no suena sola, sino que hay una mano divina que la mueve. Simplemente con poner a Dios encima del esquema, pues basta. Así lo hace Robert Fludd. Siempre pone arriba del todo un triangulito donde está, bueno, que representa a Dios, ¿no? Y hay grabados, por ejemplo, donde aparece una mano que está afinando un monocordio, y esa mano es la mano de Dios, y no monocordio lo que hay son las notas correspondientes a los diversos planetas o cuerpos celestes. Pero, por otra parte, hay que asignarle también un lugar en este tipo de visiones, ¿no? Y, en general, hubo autores que equipararon las jerarquías angélicas, que eran 9 normalmente, ¿no? Hay diversas posibilidades, pero bueno, 9 es el número más estándar, agrupados en 3 órdenes,
que los relacionaron con los planetas, pero lo que más abundaba era que les asignasen un lugar superior entre Dios y entre el círculo de las estrellas. Ese lugar es nuevo. Y allí están los órdenes de los ángeles, y están los órdenes de los ángeles jerarquizados en 9 niveles, siendo el primero el de los serafines, y es el que recibe la luz directa de Dios y el que la transmite a los otros órdenes. Y dentro de los otros órdenes, el último nivel de los ángeles son los ángeles propiamente dichos, ¿no? No los querubines, ni los tronos, ni las dominaciones, que es el que a su vez se relaciona con los hombres, con el género humano, y que, en el cual debería de haber, según comenta Pseudo Dionisio y otros autores, una misma jerarquía como la angélica, ¿no? Por ejemplo, en la jerarquía eclesiástica se ve muy bien, ¿no? Y efectivamente esa comunicación. Y allí aparece otro tipo de música, que es la música que permanentemente los ángeles cantores dan en honra a Dios, que es distinta a la música de las esferas y que tiene un papel que el cristianismo necesitaba insertar en esa teoría que sigue totalmente vigente. Es que es interesantísimo ese capítulo. Para los amantes de la retórica o los lectores que puedan tener intereses en este tipo de temas, también haces algunas incursiones en temas de retórica y humanismo. ¿Quieres destacar algún aspecto en particular sobre esto? Muy brevemente, entre los siglos XVI y XVIII, los recursos de la retórica propios de los discursos forenses o sermones o funerarios, pues se aplican al discurso musical en muchos frentes, la estructura, etc. Aquí que me interesa mencionar muy brevemente, si insisto, es el tema de la decoratio. La decoratio es que el discurso sea bello, y en un discurso oral pues se hace a base de metáforas, anáforas, cosas de estas, ¿no? Y en el caso de la música se emplean una serie se adaptan esas figuras literarias o bien se crean otras nuevas. Y diversos tratadistas como Lipius o Burmestis hablaron de este tema, ¿no? Que también se llamaba música poética, ¿no? Y claro, entre todas estas posibilidades, estos catálogos de figuras musicales para la retórica musical, insisto, pues hay algunas que tienen que ver con el imaginario vertical, como por ejemplo el clímax. El clímax es una palabra griega que significa escalera, precisamente, ¿no? Son motivos separados por silencios que van gradualmente ascendiendo o descendiendo. O bien la anábasis, que es una graduación sostenida, digamos, hacia el agudo, o la anábasis, que es lo contrario, una graduación hacia el grave, ¿no? Hay más, pero simplemente como muestra. Es decir, que también la idea de evocar lo agudo y evocar lo grave con valores simbólicos se utilizó en la música mediante figuras de la retórica. De la retórica, sí. Bueno, pues ya por ir terminando, Ángel, hay una serie de curiosidades que aparecen en el libro. A mí algunas me llamaron mucho la atención. Bueno, es muy interesante el enigma de Pietro Cerone, que si quieres puedes comentar algo sobre él, pero también quisiera comentar el asunto de las escaleras negativas, ¿no? Algunas incluso muy tremendas. Sí. Me sorprendió mucho todo este asunto de los verdugos. No solo la escalera al cadalso, que sería como más obvia, sino, bueno, pues por ejemplo, esas máquinas de tortura que eran como escaleras, o esos grabados que llevaban en los sombreros, que curiosamente en una escalera, si quieres explicarlo un poquito. Pues sí, nada, muy brevemente, el canon el enigma de la escalera de Cerone es un canon enigmático. Una de las voces ha de salir de las otras voces, o también de dibujitos, esquemas, claves, pistas que se te dan allí en forma de grabado, ¿no? Y en esencia allí lo que sale después es una melodía que en realidad es una melodía hecha con escalas, es decir, el material de obra, las escalas se convierten en material temático dentro de una polifonía, en ese caso, y luego además el hecho de que crecen y decrecen de acuerdo con las fases de la luna, que se dibuja con una luna y una a la derecha,
correctamente puesta y una C a la inversa, etc. Y hay allí una serie de pistas que nos permiten comprender por qué hay que poner una sucesión, digamos, de notas, digamos, blancas, luego van en redondas, luego va el esquema en redondas con puntillo, luego vuelve a ser en redondas y luego vuelve a ser simétricamente en blancas. Es decir, construyes todo una voz de una polifonía con una serie de claves escalísticas donde funcionan todos los imaginarios que estamos comentando, ¿no? Y entre las anécdotas o cosas curiosas que hay en el libro, efectivamente, yo creo que me voy a detener solamente en el caso de sombrero que decías, que además es un caso de aquí, de Oviedo, ¿no? Y que era que lo descubrí hace muchos años trabajando en el Ayuntamiento de Oviedo en los libros de acuerdos, ¿no? En esa época concreta, en el siglo XVIII, durante algún tiempo coincidía el cargo de pregonero con el de ejecutor de justicia, que así se llamaban los verdugos, ¿no? Lo cual es un poco siniestro, que el pregonero denuncia algo y sea a veces el que te puede hacer algún tipo de ajusticiamiento. Y entonces llevaban un traje muy de colores, muy llamativo, y tenían un sombrero en el que en la parte de atrás pues tenían grabado una escalera, bordado, una escalera, ¿no? Y esa escalera era la escalera del patíbulo, ¿no? Por tanto, era un aviso para que se viese de lejos y que se supiese que había que cumplir las normas municipales, si no estabas expuesto a que te diesen unos cuantos azotes o latigazos o algo peor en el patíbulo, en definitiva, ¿no? Por tanto, bueno, es un caso verdaderamente curioso, pero es una escalera negativa, como muchas otras que pueda haber, es decir, el gráfico del paro, el gráfico de la fiebre, el gráfico de tal, lo que está arriba en este caso es justamente óptimo en la maldad o en lo malo, pero también es óptimo en su manera, ¿no? Porque eso. Pero bueno, lo que más abunda es la consideración de lo que está arriba como positivo. Ángel, muchísimas gracias por haber tenido la atención de acercarte hasta la que fue siempre tu casa, este departamento, esta facultad. Nos alegramos muchísimo de que sigas activo, de que sigas trabajando y ojalá que puedas seguir escribiendo libros como este, porque creo que aún tienes muchísimo que decir y que escribir, y prueba de ello es pues esta joya que yo animo a todos aquellos que, como tú comentabas, tengan intereses en leer cuestiones que tengan que ver pues, con la música, con el pensamiento, con la filosofía y con la retórica y con las matemáticas. Son tantos temas que se tocan aquí que me parece que es una lectura abierta a un amplio espectro de posibles lectores. Así que muchas gracias, felicidades también a la editorial Libargo. Y yo creo que con esto podemos dar por acabado este vídeo para intentar pues, dar a conocer esta nueva publicación. Vale, muchísimas gracias, Teresa. Y muchísimas gracias, Julio, desde la cámara. Y realmente, sí, me sentí muy a gusto aquí. Ya veis que me pongo a predicar y pierdo el sentido del tiempo. Pero, en fin, es porque me encuentro a gusto. Así que gracias de verdad.